Bueno, Manolo, nos ha hablado de un montón de cosas, entre otras cosas de la anulación definitiva del constitucionalismo social, de la situación de militarización en la que estamos en Europa y estamos entrando en España, en un mundo que está un poco al borde del abismo, nos lo planteabas también en la primera pregunta, y aquí terminaba un poco haciendo hincapié en esa cuestión de la crisis de la alternativa. Según tu opinión, con la idea de levantar de alguna forma esa alternativa, ¿qué elementos crees que tendría que contener una orientación distinta para este país? Para que haya un futuro posible en el que podamos pensar. A mí una de las cosas que más me sorprenden de la política en general, de la izquierda europea, de lo que queda de la izquierda europea y de la izquierda española, es que estamos entrando en lo que se llama un escenario marxista, ¿no? Curioso, ¿no? Desde el año 2008 estamos en ese escenario marxista y nunca actuamos como actuarían los marxistas, ¿no? Yo sé que para muchos eso del marxismo le ha quedado como algo ya lejano, superado, ¿no? Para mí no, para mí sigue siendo lo que siempre ha sido, una brújula en el desierto. Y hoy, que hay mucho desierto, hace falta una buena brújula. Uno de los temas de fondo del marxismo era esta idea de que la historia avanza a saltos, con ruptura, con procesos de rupturas profundos que abren etapas nuevas de cambio, que como siempre tienen diversas salidas, diversa orientación. Pero eso ha caracterizado a los marxistas su capacidad para, por un lado, conocer la etapa de cambio y, para otro lado, para intervenir casi siempre con audacia en esa etapa de cambio y situarse. Yo creo que estamos en ese momento. ¿Qué ocurre? En la propia pregunta y sobre todo en la respuesta que ya estoy dando, ya di una clara, ¿no? Es que ha habido una derrota político-cultural, una derrota político-programática y una derrota político-organizativa. Es decir, estamos en Europa, insisto, solo en Europa, se puede concretar en otros lados, pero sobre todo en Europa, en el fin de un ciclo histórico. En el fin del ciclo histórico que, por ponerle una fecha, comienza en el año 1848, con las revoluciones democráticas del 48, y con, y esto es muy importante, con el manifiesto comunista, que justamente nace, escrito por dos jóvenes revolucionarios alemanes, nace con la perspectiva que antes he dicho: conocer lo que hay e intervenir sobre lo que hay. El manifiesto comunista era eso, justamente. Hoy estamos al final de ese ciclo. Ese ciclo ya no existe. Ha dejado de existir, no sabemos si en larga data o coyunturalmente, las clases trabajadoras como sujeto autónomo en la relación. El dato más importante de Europa, yo creo que del mundo, que tiene que ver con la cultura socialista en el sentido amplio y con los procesos de cambio revolucionario en el mundo, es cuando los de abajo se organizaron y llegaron a la conclusión que había que intervenir en política, hacerlo organizadamente, desde un proyecto autónomo y propio, capaz de ¿qué? De dejar de ser las clases trabajadoras, los pobres, en masa de maniobra de los poderosos. O sea, de la derecha y de la izquierda de la época. Lo que ocurrió fue que frente a la derecha y la izquierda de la época, que eran dos caras de la burguesía, en alianza con las clases dominantes, surgió un tercer espacio. Surgió otra política ligada a las clases trabajadoras, a los sujetos que, emergentes y cada vez más con mayor autoconciencia de sí, ligado al surgimiento y desarrollo de las clases trabajadoras.
Si nos fijamos bien, eso tuvo distintas orientaciones. Y donde ese sujeto emergente anudaba la contradicción entre la liberación social y la liberación nacional, en lo que llamamos la periferia o el tercer mundo, eso trajo proyectos socialistas, procesos de liberación socialista. En otros lugares, una dialéctica compleja, sobre todo en Europa, entre reforma y revolución, entre distintos modos de insertarse en la contradicción capital-trabajo. En otros lugares, lo que llegaba era una contradicción entre una sociedad tradicional y una sociedad capitalista imperialista que se imponía casi siempre con las armas en la mano. El capitalismo siempre ha sido imperialista. No hay una fase específica del capitalismo. Eso fue lo que podríamos llamar, lo que Lenin analizó fue el primer gran proceso de globalización capitalista, que terminó en la guerra de los 30 años. Es decir, en la guerra de 1914-1945. Bien, en ese contexto, las clases trabajadoras, insisto, tanto en su versión reformista como en su versión revolucionaria, hicieron del conflicto social, de la lucha por los derechos y de la inserción en el Estado Nacional como sujeto autónomo, hicieron de eso su mecanismo que diferenciaba claramente un eje que era entre el proyecto de la burguesía y el proyecto de los trabajadores. Y en medio un juego siempre extraño entre derecha e izquierda, y siempre la misma lucha por saber qué era exactamente la izquierda, qué era exactamente la derecha. ¿Qué ha ocurrido ahora? ¿Qué tenemos por delante? Yo antes hablaba de que para la inmensa mayoría de los trabajadores, de los jóvenes, era más fácil pensar en el fin de la humanidad que en el fin del capital. Ha aparecido como una, como diría, como una influencia insuperada, insuperable, el fin del proyecto anticapitalista y el fin del proyecto socialista, que es el fin del movimiento obrero que hemos conocido y de las clases trabajadoras como sujetos autónomos con capacidad de proyectar proyectos de país. En esa fase estamos. ¿Qué es lo que deberíamos de hacer? Claro, no quiero ser pedante y no estoy yo en condiciones de pensar que estoy capacitado para diseñar un proyecto alternativo. Pensar que solo un proyecto alternativo hecho por 5 intelectuales detrás, no diré de un ordenador, pero sí de una red, vamos a cambiar el mundo, no es así. Pero para mí la clave sigue siendo la necesidad de un programa para la acción que consiga representar los intereses, demandas y necesidades de las clases subalternas y ahora específicamente de los jóvenes. Para mí es la clave del momento. Programa para la acción. No solo hacer grandes disquisiciones sobre qué tipo de derrota, cómo, sino insertarse de nuevo en el conflicto, en cada barrio, en cada pueblo, en el territorio, en los centros de trabajo. Es decir, volver a la política que se hace mirando cara a cara a la gente. Lo peor de la nueva política, que ha sido derrotada miserablemente, es pensar que controlando las redes y los medios de comunicación haces política. Sí, haces político si eres parte del sistema, porque te convierte en un instrumento de manipulación de masas. Si lo que tú quieres es
propiciar un proyecto de liberación social, cultural y político, tú tienes que organizarte desde abajo, intervenir en los conflictos. Y la durísima tarea de hacer política sin estar liberado. Sí, ahora lo que estamos viviendo es una tragedia. Hacen política los que viven de ella. La idea de una participación de masa, de trabajo voluntario, de inserción en los conflictos, de participación en ellos, sin tener privilegio, es una idea revolucionaria. ¿Por qué? Hoy uno no va a política y desgraciadamente en partido que se llama de izquierda, si no cobra de ella, si no está privilegiado, si no tiene medios. Por lo tanto, para mí la clave es volver a la política como trabajo de masa, desde una conciencia alternativa. En momentos como los que estamos viviendo tan dramáticos, donde el conflicto y la guerra nuclear están muy cercanas, son posibles, yo diría que son hasta previsibles. Este trabajo de base, de comunidades, lo diré según lo dice la teología de la liberación, de comunidades de memoria, de comunidades de formación y de comunidades de acción, sigue siendo absolutamente fundamental. Y así empezaron todos. Y en este momento de fundación, no de reconstrucción, no de refundación, sino en este momento de fundación de un proyecto de liberación social a la altura de los tiempos históricos, lo que hace falta es hacer política desde abajo, mirándole a la gente a la cara, haciendo pequeñas cosas, haciendo trabajo voluntario, interviniendo, siempre ligado a las necesidades de la gente, a lo más básico, y a su vez formando, y a su vez informando, y a su vez debatiendo, y luego intervenir en la acción. Eso es hoy contracorriente absolutamente. Hoy estamos ante, como diría un viejo libro, muchedumbre solitaria, que viven encerrados en sí mismos a través de las redes, pensando que dominan la verdad, porque miran las redes y no se dan cuenta que la verdad en política y para transformar el mundo se hace discutiendo con los demás, mirándose a la cara y actuando y dedicando parte. Eso no implica, sino todo lo contrario, que hay que hacer política. Eso no implica que hace falta organizarse a nivel global e intervenir. Pero el acento no hay que ponerlo tanto en el poder institucional, que nunca hay que despreciar. El acento hay que ponerlo en la inserción en el territorio, en el tejido social, y hacerlo desde valores alternativos, practicados, ejemplarizados. Eso sé que es muy difícil, sé que todo esto puede parecer una especie de religión, pero el comunismo no ha sido una religión laica. ¿Alguien entiende que puede morir, poner su libertad, su familia en peligro, si no hay un algo? Es decir, una predisposición a dejarse la vida, si es preciso, por valores alternativos. Eso exige algo más que la política cotidiana. Pero eso es lo que hay que hacer. Y conforme más se despeñe la humanidad por la cima, más hay que hacerlo. En momentos de barbarie hay que enclaustrar, en crear comunidades, en crear pensamiento alternativo, en recuperar la memoria,
el hacer de puente entre generaciones. Y lo que venga, ya vendrá. Lo importante es que en determinadas cosas creemos sujetos, creemos organización. Pongo un ejemplo. Hoy, de todas las temas que hay pendientes, el tema central es la lucha contra la guerra, contra el real, contra el genocidio del palestino. Eso es lo más importante. Todo lo demás es secundario. Incluido la elección. Me diréis qué barbaridad, ¿no? Incluido la elección. ¿Por qué? Porque esa es la madre de todas las batallas. No es que la prepolítica sea importante, es que no hay política si nos despeñamos hacia el real. ¿Alguien cree que la sociedad va a ser igual con un 5% de gasto público dedicado al arma? ¿Alguien cree que las libertades públicas van a seguir existiendo cuando se está preparando una guerra contra Rusia de 3 a 5 años? ¿Alguien cree que el enemigo interior va a ser resucitado en el cáliz de la guerra contra Rusia? ¿Alguien cree que todos los que hoy luchamos por la paz, por una salida pacífica al conflicto de Ucrania y por un acuerdo con Rusia, no vamos a ser llamados traidores a nuestros pueblos y sujetos a represión? Es no entender el mundo. No entender el mundo y no entender este mundo donde estamos. ¿Qué ocurre? Que hay ya quien se está preparando para la próxima fase, que es traicionar a los traidores. ¿Cómo? Pues traidores al cuadrado, es decir, siendo todavía más traidores de lo que han sido. Los que hoy se están levantando contra Pedro Sánchez, los que han descubierto en La Sexta, en el periódico El País, que Sánchez corrupto, los que se rasgan la vestidura y los que han estado viviendo este año de Sánchez, ahora tienen que reconocer que hay que cambiar de lado. Y ahora lo que se trata es de, antes, cambiar al PSOE. Ahora se trata de cambiar al PP para hacerlo más humano, más admisible. Y todo girando hacia la derecha, hacia la restauración. Y la restauración siempre es lo mismo, en todas partes. Una operación gatopardiana, que es que todo cambie para que todo siga igual. Y los que tienen el poder siguen haciendo. Al final el problema de la democracia es muy simple. ¿Cómo mandan los que no se presentan a la elección? Porque es el problema que tiene la democracia capitalista y el Estado capitalista. El problema que tiene es que haya siempre una clase gobernante que coincida con la clase dirigente económica. Eso no es fácil. ¿Para eso qué hace falta? Controlar los medios de comunicación, financiar los partidos y la corrupción. La corrupción es el gran negocio del capitalismo. ¿Por qué? Porque con la corrupción normalizan a todas las fuerzas políticas. Segundo y fundamental, porque con la corrupción hacen enormes negocios. Enormes. La corrupción es, ¿cómo te diría, no? Es el lubricante del capitalismo. Sin corrupción no hay capitalismo. Y en tercer lugar, algo que se olvida cuando dice a la gente, ¿cómo es posible que voten a corruptos? ¿Cómo es posible que voten a corruptos la gente? Ah, amigo, porque ahí está la clave. ¿Qué te dice la corrupción? Que todos son iguales. ¿Y a qué conclusión se llega cuando todos son iguales? Que no hay nada que hacer con la democracia, porque todos roban. ¿Y cuál es el mensaje que se le manda a la gente? Ande yo caliente, fíjese la gente. Es decir, sálvese quien pueda. Por la política no hay liberación. Por la política no hay cambio social. Luego, a lo tuyo, a tu intereses, a salvarte como puedas, que el mundo es muy duro y siempre los ricos han estado en el poder. ¿Y qué mejor manera para que el sistema funcione que los ricos sigan mandando? Eso es parte de la cultura española que se ha llamado, a veces impropiamente,
franquismo sociológico. Y eso hoy está arriba. Y lo peor, los que no están en contra de eso, los que están en contra de eso, ¿dónde están ahora? En el fascismo. En buscar ideales patrios que dé sentido a la vida de una juventud que no tiene norte. Y cuando seas joven, hacen falta ideales y no materialidades.